Ya puedes colocar tu cámara. Bueno, hola a todos. Hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia y hoy venimos con un tema muy especial y es nuestro programa Yo Soy un Testimonio, en el cual pues vamos a hacer eso, hacer un testimonio, vamos a escuchar a una paciente que como muchos convive con la epilepsia, convive con este diagnóstico y que pues la idea es visibilizar la epilepsia más ahora en este mes de marzo tan especial, que es el Día Púrpura, que se aproxima ahora el 26 de marzo. Será interesante también conocer no solo de la condición como tal, sino de los testimonios de lo que es vivir con ella. Entonces voy a presentar a Leti. Hola Leti, bienvenida, pues, micrófono. Hola, muy buenas noches para Carolina, la Fundación Renacer con Amor y para todas las personas que están presentes en este live. Bueno, Leti, este programa es muy especial porque es un espacio que tenemos solamente de testimonios, que es escuchar, ¿cierto? Esa vida, ¿cierto? Que han llevado no solo los pacientes, sino los cuidadores, porque a veces también entrevistamos al cuidador, que es otra faceta, pues como diferente, pero que enseña mucho porque son muchas las personas que están conectadas y que apenas están recibiendo un diagnóstico, sea o un paciente o una familiar, ¿cierto? Entonces, son muchas las dudas, las preguntas y a veces lo que más enseña es el testimonio. Yo estoy convencida de eso. Entonces, vamos a empezar, Leti. ¿Cuándo se desarrolló te dieron ese diagnóstico? ¿Tienes el micrófono? Ya. Fue en la edad aproximada de 15 años, 14, 15 años. Bueno, en esa edad tú estabas como en el colegio, podríamos decir. Ya estabas estudiando. Exactamente. ¿Cómo fue recibir ese diagnóstico? No sé si nos cuentas eso. Pues lo más interesante es que como fue a mi edad de 15 años, 14 años, es importante resaltar que pues yo no entendía nada de qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo fue mi primera convulsión? Pues estaba en un momento de mucho estrés, estudié siempre en el Colegio Sagrados Corazones, es un colegio que resalta mucho por ser exigente y es un muy buen colegio público en la ciudad de Florencia, Caquetá, que es donde resido actualmente. Entonces tenía que llegar, vivía en un área rural y a 15 kilómetros de la ciudad de Florencia y tenía que estar 15 minutos antes de las 6 de la mañana. Me estaba alistando para ir al colegio. No sé qué pasó, pero recuerdo que iba a aplicarme la colonia, la loción normal, como todas las madrugadas, eran como las 5 de la mañana. Y cuando desperté ya estaba en el carro de mi papá, iba con mi mamá y entonces ellos me decían que todo estaba bien, que tranquila. Y yo dije, pero ¿por qué viene mi mamá en el carro? Se suponía que íbamos mi papá y yo normal como todos los días. Y me desperté con muchísimo dolor de cabeza y pues me decían, no, que tranquila, que vamos al hospital, pero yo no sabía nada. Ellos se encargaron de todo y pues en realidad recibí el diagnóstico muchísimo después. Tienes apagado el micrófono. ¿Cómo fue para tu familia? Porque entendemos que obviamente, digamos que un diagnóstico, sea el que sea, pues obviamente eso afecta al entorno familiar, porque de alguna manera cambia muchas cosas en la vida de uno. Cuando a ti te explican, bueno, esto es lo que te pasa en tu cerebro y que de alguna manera lo limitan a uno a ciertas cosas, ¿cómo manejas esa situación? Bueno, pues en realidad la manejaron muy bien mis padres. Yo no entendía nada y hacía lo que mis padres me dijeran, ¿sí? Continué estudiando normal, pero ya tenía que tomar unos medicamentos.
¿Qué te dijera? Las primeras veces que asistí al médico no me daban un diagnóstico, que simplemente era por crecimiento, que eso fue un error craso porque seguí convulsionando. Entonces mi papá tuvo que hablar muchísimo acá para que por favor me remitieran a un neurólogo y que fuera preferiblemente en Bogotá. Es así como me llevaba cada 6 meses al Hospital de la Misericordia en Bogotá. Me atendieron, allá me dieron el diagnóstico, me explicaron qué podía hacer, en qué podía mejorar, cómo podía llevar mi vida de ahí en adelante. Sí me dijeron o enfatizaron mucho en que no, supuestamente pues no podía tener hijos, que evitara eso, que evitara emociones fuertes, que yo podía desenvolverme normalmente en el colegio. Eso fue lo que me dijeron. Como asumo que tenías 15 años, pues estabas en la etapa escolar. ¿Las crisis te llegaron a dar en el salón de clase con tus compañeros? ¿Cómo fue ese proceso? Claro que sí, Carolina. Una cosa era lo que decían los médicos y otra cosa era cómo me sentía, qué vivía en esos momentos, durante esos años. Sí, me dieron crisis en el colegio, en el salón de clases, pues nadie sabía, incluso hasta ahora hay muchísima ignorancia en las instituciones. Más adelante les comentaré qué es lo que pasa actualmente en la Universidad de la Amazonia, desafortunadamente. Y pues bueno, hubo mucha discriminación no, se tomó más bien como recocha entre las estudiantes, intentaron hacerme bullying, pero pues yo no me dejaba hacer bullying. Pero sí las niñas, porque estudié en un colegio femenino, pues se reían, ay, que el día que le dio ese ataque a Leti, que esto, y empezaban a imitarme, entonces yo lo cogía como recocha y ya, o sea, para mí era algo que de lo que se encargaban mis padres, casi no era como muy consciente de lo que me pasaba. Entonces sí, más que todo fue por ahí. Eh, de pronto las instituciones, o sea, no te intentaron, por ejemplo, sacar del colegio, porque, o sea, hemos tenido casos y yo lo viví, ¿no? Donde el colegio, pues, ante la ignorancia, porque obviamente el desconocimiento, pues, como da tanto susto ver la crisis, los colegios intentan como sacarlo a uno, o al contrario, hay colegios que generan apoyo. ¿Tú qué sentiste ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Mira que en mi caso fue muy bonito en ese proceso durante mis crisis en el colegio, porque era un colegio hace tiempo, era manejado por monjitas, un colegio muy católico, y ellas entendieron bastante, incluso me dieron una firma para yo poder ingresar más, o sea, podía ingresar un poquito más tarde por si de pronto me llegaba a dar una crisis o algo, o sea, entendieron muchísimo la situación. Y en mi caso, bueno, hay muchos casos, valga la expresión, hay muchos casos en los que a los niños, niñas y adolescentes les dicen, no, como tú tienes epilepsia, entonces tienes que estar encerrada en la casa, no puedes salir, no puedes vivir tu vida y todo eso, no puedes estudiar, y eso es triste porque empiezan a cohibir y a discriminar. Eso es discriminación dentro del mismo hogar. Eso es muy difícil porque si tú recibes bullying en tu mismo hogar, pues va a ser muy difícil enfrentar las situaciones de bullying en el área exterior, con las otras personas. En mi caso fue al contrario. Mi papá fue siempre muy exigente y también recalco, ya que tengo esta oportunidad, que por favor no sean tan exigentes con sus hijos, hijas y adolescentes. O sea, cuando tenemos esta enfermedad es más difícil, es un poco más difícil. O sea, no es tan fácil, digamos, la retentiva, como me ha pasado a mí, no es tan fácil como una persona de mi misma edad, por el tema de las neuronas, todo, digamos, no aprendemos las cosas ni tenemos tanta retentiva. Entonces, para que tengan muy, muy en cuenta eso, mis padres sí fueron muy, muy exigentes, querían que llevara una vida como lo que ellos quisieron siempre. Entonces, para mí fue muy difícil eso, sobrellevar esa situación. Y además mi familia fue muy disfuncional, entonces pues es algo que no es culpa mía, pero es complejo cuando uno mira ese tipo de cosas en su hogar y pues que prácticamente yo tenía que responder por todo en el colegio, por todos mis deberes como estudiante, y pues no tenía ayudas externas, digamos que mi papá contratara un profesor, un docente para que enfatizar en ciertas áreas, porque a mí se me dificultaba mucho el área de lo que tiene que ver con el hemisferio izquierdo, que es matemáticas, ¿sí? Pero me encantaba siempre o sea, me sobresalía siempre en temas como sociales y demás. Entonces, pues ahí sí hubo, pues
se dificultó un poco. Mi papá fue muy, muy, muy exigente y además me encerró en una burbuja en la que yo no podía hablar de pronto, o sea, quiso que de pronto cuidarme como mujer o como adolescente. De una forma excesiva. Entonces, pues nosotras y todos y todas tenemos derecho también a vivir el tema de nuestra sexualidad, el tema de hablar con diferentes personas, podernos desenvolver en la sociedad. Y eso fue lo que, pues, se me dificultó en la vida de mi adolescencia, porque primero estudiaba en un colegio femenino y segundo, pues no pude, cuando ya empecé a tratar con otras personas, hombres, mujeres, entonces fue un poco más difícil porque pues no es lo mismo una niña, un niño que está en medio de mujeres y hombres estudiando todo, a un colegio, a una persona como yo, que por ejemplo estuvo en un área rural donde no tenía, digamos, cómo hablar con otros niños, solamente niñas, y entonces es complejo. Mi papá siempre quiso tenerme como en esa burbuja, pero sí me exigía mucho, mucho en el estudio. Claro, no, yo te lo pregunto porque, por ejemplo, muchos colegios, cuando se dan determinados diagnósticos como estos, tienden a sugerirle a los padres a que no, métala a un colegio de niños especiales, ¿cierto? Eso pasaba mucho. Ahora no, porque ahora el tema de la inclusión y obviamente las leyes han evolucionado, han cambiado. En medio de eso digo también que Leti, ella está que se gradúa de abogada, ella está estudiando en la Universidad de la Amazonía, entonces mira que tú eres un ejemplo de que has llegado muy lejos y que es un ejemplo para los padres que nos están viendo en este momento y para ese paciente que de pronto dice, ay, qué rico ir a la universidad y hacer una carrera, no es imposible, yo también soy abogada, y entonces hacía referencia a eso, era porque muchas veces sugieren como o que no estudien, ¿cierto? O llevarlos a otro tipo de colegios cuando realmente no debe ser. Ahora son las instituciones las que se deben capacitar para atender este tipo de población, y lo digo porque desde la fundación nosotros dictamos las charlas de capacitación a los colegios. Sabemos que en la zona en la que tú vives, que es en Caquetá, pues es una zona donde definitivamente pues no es que abunden los neurólogos, desafortunadamente, donde muchas cosas no abundan y que ir a visitar a un neurólogo pues a veces no lo vas a encontrar siempre en tu ciudad, sino que te va a tocar ir a otras ciudades. Y la neurología es una especialidad muy escasa, no hay una gran inversión de pronto pues en esta área. Entonces, es de valorar, ¿cierto? Esto y cómo, pues tú, ¿cierto? Fuiste saliendo adelante y de pronto en el tema del colegio lo superaste y mira que has llegado a la universidad. Exactamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a medida que fui creciendo, traté de ocultar mi enfermedad. Yo, por el tema de la discriminación, la oculté tanto a mis pretendientes, todo porque me sentía inferior. Por eso es importante, muy importante, que por favor los padres lleven a los niños, niñas y adolescentes a un psicólogo. Eso me faltó muchísimo a mí. Mi papá, por ejemplo, es una persona que no cree en eso y hubiese sido de gran ayuda. En cuanto a la universidad, ¿sí? La Universidad de la Amazonía desafortunadamente no ha querido capacitarse con respecto al tema de la epilepsia. Y ahí manejan el tema de la inclusión y hablan muchísimo de la inclusión, que ellos están avanzando en la inclusión y todo, pero desafortunadamente solamente se enfatizan, en las personas de la comunidad LGBTI y en las personas que son no videntes o que de pronto que no pueden caminar y todo eso. Entonces, como a mí me ven caminando bien, como a mí me ven evolucionando en cuanto a mi empresa, con mi esposo, como me ven bien vestida, entonces no prestan atención a la epilepsia. Incluso el día que convulsioné en la universidad, no sé quién me bajó, porque yo estaba en el tercer piso de la Universidad de la Amazonía y me subieron en una camilla, eso me dicen mis compañeros y compañeras, y me dicen que durante la convulsión me dejaron caer de la camilla. Entonces, mire hasta dónde llega la ignorancia de diferentes instituciones.
Es muy triste y es muy triste ver cómo no manejan de manera equitativa en esta institución, la Universidad de la Amazonía, con respecto a los casos, porque yo ya estoy en consultorio jurídico, tengo 30 años. Y entonces, en cuanto a la edad, pues sí pueden observar, he ido poco a poco escalando en cuanto al estudio, voy en 9º semestre y ya estoy en consultorio jurídico, como lo dije anteriormente, y resulta que ya estando en consultorio jurídico, a nosotros, para podernos enseñar mejor, nos dan procesos por reparto, donde hacemos la representación de las víctimas y pues no manejan de manera equitativa todo, sino de manera igualitaria, que si a este estudiante le dieron 15 procesos, entonces a la estudiante que tiene epilepsia, 15 procesos también. Entonces ha sido una carrera muy drástica ya para poderles decir, mire, yo tengo una constancia, en consultorio jurídico no me han querido prestar atención, entonces ha sido una lucha constante, tengo que recalcarlo, pero bueno, aquí vamos, he tenido muchísimo apoyo por parte de mi esposo, él es un profesional, entonces chicas y chicos, ustedes merecen todo en esta vida, si a ustedes los quieren, los van a querer como deben y como merecen. Esta persona hasta el momento me ha apoyado bastante, entonces ustedes también son merecedoras de todo y merecedores de todo el amor del mundo. Por aquí te preguntan que cómo fue tu aspecto con tu infancia, como respecto a los amigos, o sea, nunca se te dificultó tener amigos, porque hay personas que de pronto sí, no sé, ¿cómo fue esa parte? Bueno, en cuanto a las amistades, sí se me dificultó porque mi papá me quería tener en una burbuja. Entonces yo no viví lo que era la adolescencia, los niños y todo eso. Siempre, como estudié en un colegio público, pero de niñas solamente, entonces sí, yo tenía amistades, pues sí fue drástico, pero no por la enfermedad, sino por los diferentes, que ahora lo entiendo, era por los diferentes, ¿cómo se llama? El tema psicológico, por la familia disfuncional en la que crecí. Entonces, más que todo fue por eso, no fue por la enfermedad. Entonces, ustedes si las personas los quieren y las quieren querer, de verdad, ellas son las que deben de merecer tu cariño, eso es lo importante, porque uno desafortunada, por eso les digo que es importante que los padres estén al pendiente y les brinden la asesoría de una psicóloga o de un psicólogo. Sí. Nosotros siempre hemos enfatizado, yo sí tuve psicóloga permanente desde la niñez y yo siempre he enfatizado mucho que el acompañamiento psicológico es primordial, no solo el neurólogo, obvio, claro, el neurólogo es muy importante porque es nuestro médico de cabecera, por decirlo así, pero hay otros que también deben estar allí y es el psicólogo, el psiquiatra, ¿por qué? Porque es la persona que te va a ayudar como a entender tu condición desde lo emocional y también va a empoderarte de ella y empoderar a la familia, ¿cierto? Entonces, el acompañamiento psicológico es muy importante, tanto para el paciente como para los cuidadores, porque pues aquí nos están viendo cuidadores y es muy importante. Entonces, y claro, y hacer amigos. La epilepsia es algo que es una enfermedad que ha sido muy solitaria. De hecho, pues se representa mucho con la soledad, porque las personas en medio bueno, si me dan las crisis, pues me da miedo salir. Es evidente porque me da una crisis. Entonces, muchas veces nos cerramos, ¿cierto?, en nosotros mismos. Manifestamos eso en nuestra vida. Entonces no alimentamos de pronto un círculo de amigos, pero eso no quiere decir que no los podamos tener. De pronto uno no necesita tener 10 o 20 amigos, tú puedes tener pocos, pero son amigos para toda la vida. Entonces es muy importante cultivar el entorno social, ¿cierto?, de esa persona, que le hagamos a nuestro hijo o hija, bueno, no sé quién me esté viendo, como la vida lo más normal posible. Habrán momentos donde habrán hospitalizaciones, donde obviamente todo se dificulta, pero eso no quiere decir que pues que no pueda seguir pues como una vida normal. Tú me dices que tú, bueno, tú te casaste, tú tuviste hijos, ¿cierto? ¿Tienes un hijo? Sí, yo tengo un hijo, mi hijo no tiene epilepsia, ¿sí? Es importante recalcar eso, no es que las personas que padecemos de epilepsia vamos a tener hijos con que, bueno, hay un porcentaje, creo,
que sí puede tener algún tipo de enfermedad, pero yo padezco de hipotiroidismo, epilepsia, y mi hijo no tiene ni hipotiroidismo ni esta enfermedad de tipo neuronal. Él está súper bien, incluso casi siempre iza bandera. Y Eso está muy con mi bien. actual esposo, yo le digo esposo, pero bueno, las personas que entendemos de la parte legal es mi compañero permanente porque no nos hemos casado, pero vivimos juntos y ya estamos comprometidos. Antes de que pasemos por allí, ¿cómo viviste el proceso del embarazo? Porque, a ver, hay un mito de que, tú lo estabas diciendo, de que las mujeres no debemos quedar en embarazo, bueno, todo el cuento. Pero también se ha desmitificado mucho que si tú lo haces juicioso, planeado, junto con el neurólogo, el ginecólogo, puede haber un proceso exitoso. Sin embargo, pues yo creo que es inevitable pues que en la maternidad uno no sienta miedo, ¿cierto? ¿Cómo viviste la maternidad? ¿Te dieron crisis? ¿Cómo fue ese proceso? No, no me dieron crisis durante el embarazo, pero sí durante la maternidad. Bueno, sigo teniendo crisis, pero cuando tuve mi hijo fue por cesárea programada. Okay. Bueno, en el momento en el que una enfermera se me acercó, que tenía que sacarme los coágulos, que si no, no me dejaba ver al niño, entonces eso como que me traumó tanto, fue, ¿cómo se llama eso? Violencia, bueno, algo así, me hizo muy duro, fue tan duro que convulsioné. Sí, entonces me entregaron el niño como a las 5 de la tarde, menos mal, yo siempre he sido una mujer muy preparada, entonces le tenían un termito, agüita de manzana y eso, pero sí convulsioné después del parto. Bueno, pero digamos que esas son cosas que sabemos que pueden pasar y que los mismos neurólogos lo dicen. Incluso hay mujeres que sí convulsionan durante los 9 meses de embarazo. Por ejemplo, en tu caso, pues de pronto no lo tuviste, pero hay personas que sí pueden pasar. Los medicamentos a veces hay que cambiarlos porque hacen unos efectos colaterales, ¿cierto? Unos efectos secundarios, tanto en la mamá como en el bebé, ¿cierto? Por eso es importante Entonces, ir de por eso es acompañamiento del neurólogo tú durante el tuviste, embarazo, desde antes tú del embarazo. tuviste ese acompañamiento. Sí. Ahora, por ejemplo, bueno, en este momento tú convives con alguien, ¿cierto? ¿Cómo fue? O sea, tú le contaste, mira, si yo tengo esta condición, eh, pues porque es importante que la pareja de uno sepa, porque, a ver, la pareja de uno es eso, la pareja, la persona que te El acompaña, que está bastón. contigo, el bastón, y no, y que también debe estar preparado para ciertos eventos eh, que uno vive, no solamente una crisis, una hospitalización, una cirugía, bueno, mil cosas, así como uno se prepara para ellos, pues Claro. a veces es importante saber cómo ha vivido él ese momento. Él está Bueno, por ahí, pues ¿cierto? claro que sí. Primero que todo les quiero decir, mire, al principio yo no aceptaba mi enfermedad, por eso es importante el acompañamiento psicológico. Y entonces yo no quería decirle a nadie, pues era tanto que me tomaba mis pastas disimuladamente, ni siquiera con agua. Yo me la tomaba así, o sea, ya tenía todo como fríamente calculado para que, porque salía con chicos y entonces yo me tomaba la pasta así rapidito y no se daban cuenta. Y entonces para mí eso era bien porque no quería que ellos se enteraran y entonces no, por eso es importante el tema de la autoestima, querernos y manifestar. Yo manejo mucho el tema de la manifestación y la relajación y meditación. Entonces, cuando mi esposo se llama Andrés, él es contador público y es especialista. Entonces, cuando lo conocí a él, ya había trabajado la parte de mi autoestima y ya hablaba abiertamente del tema con los chicos con los que salía, con mis citas. ¿Por qué? Porque es que sé lo que valgo, sé lo que soy, por lo que he vivido y sé la fuerza que tengo y el valor que tengo, ¿sí? Entonces, y el valor que puede tener la persona teniéndome a su lado. Entonces, es importante que se alimente la autoestima. Claro que sí, mi esposo está aquí, ya lo presento. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señora. Bueno, queremos aprovechar que estás ahí al ladito de ella para, pues, obviamente, felicitarlos. Qué rico que conozcamos una persona que tiene ya una relación estable, porque estos son muchos de los mitos que hay en epilepsia, y es que las personas
con esta condición difícilmente encuentran una pareja y difícilmente forman un hogar. Entonces yo sé que tú alrededor haces como un papel de cuidador, por decirlo así. ¿Cómo ha sido para ti, digamos, esta experiencia? Diga la verdad. Así, la verdad. Sí, no, la experiencia hasta el día de hoy ha sido genial. Sí, yo siempre he buscado la manera de siempre apoyarla continuamente. A mí me encanta que ella me cuente las cosas, sí, que me diga, no, amor, esto no me gusta, esto sí me encanta, sí. Entonces, siempre he querido o he estado ahí para apoyarla. Entonces, por ejemplo, generalmente yo le pregunté, amor, ¿cuáles medicamentos son los que tú utilizas? Y pues permanentemente se le suministran sus medicamentos, ¿sí? De tal forma de que pueda hacer uso de los mismos y pues para una mejora continua. Sin embargo, pues hay que tener presente de que eso genera unos efectos secundarios, ¿sí? Pero sé que sus beneficios van a ser pues más significativos que los propios efectos secundarios. Entonces siempre le compro sus medicamentos, ¿sí? Para que así mismo Y, pueda tener un significado tanto por la parte que humana, ¿sí? Porque pues yo sé que ella también así yo tuviera alguna anomalía o algo por el estilo, ella va a estar ahí para apoyarme. Siempre es claro ese que sí. apoyo continuo en pareja para poder pues poder salir adelante, porque cuando uno forma pareja es para poder trabajar en equipo. Claro. Por ejemplo, en las crisis, no sé, cuando ella convulsiona, ¿cierto? Uno sabe que uno llega a un momento que pierde el sentido, ¿cierto? O sea, uno no está ahí. ¿Cómo te da susto, te da miedo? Porque obviamente el miedo o sea, es una emoción normal que sentimos todos los seres humanos, ¿cierto? ¿Cómo manejas la situación? O sea, ¿te da susto en ese momento? ¿De preocupación? Bueno, no sé. Pues sí, preocupación, yo creo que pues todos los tenemos, ¿sí? Y pues ella siempre generalmente pues se presiente, ¿sí? Se presiente que como que se le va a venir ese tipo de situación, entonces tiende como a esconderse. Y entonces yo siempre le digo de que independientemente yo siempre voy a estar ahí para apoyarla. Y pues he tenido la oportunidad también de visualizar algunos videos de o sea, qué acciones realizar en caso de que se presente alguna situación de esas. Entonces, pues así mismo tengo que estar yo también preparado, ¿sí? Entonces, Educarte de alguna manera, o sea, el cuidador también se debe educar, así sean cosas básicas, porque realmente el cuidador es el que a veces tiene una carga, entre comillas, un poquito más alta, ¿cierto? Y es importante como pues que uno sabe que tiene ese apoyo. sí, señora. ¿Qué le dirías a una persona que dice, ay, yo quiero una pareja, o sea, una persona que está en la misma condición de Leti y que a veces ve como lejos que llegue una pareja? Qué pena, es que Pues, ¿qué? se le apagó el micrófono. No ¿Qué, lo qué escuché le, bien. qué le dirías a una persona, a un paciente que quiere formar una pareja y que ve de pronto muy lejano eso? Decir que sí hay una persona disponible para ti. O sea, ¿qué le dirías a esa persona? No, pues yo le diría de que siempre debe transmitir sinceridad ante su pareja, pero pues también tiene que ser identificada, sí, pues para todo el mundo tampoco uno le puede estar contando. Entonces, pues así Sí. mismo, digamos, de acuerdo a la compatibilidad, pues en pareja, así mismo puede uno, pues hacer una serie de preguntas, a ver qué opina de tal tema, ¿sí? No diciendo y no siendo tan directo, pero le puede uno manifestarle, diciéndole alguna serie de cosas. Si uno mira de que esta persona
puede contribuir, sí, apoyándolo, pues sería genial. Y pues siempre hay que recalcar de que todos somos iguales, ¿sí? Sí. Entonces, todos tenemos defectos y cualidades, entonces pues así mismo debemos de ser respetuosos, apoyar y pues así mismo poder contribuir con esa persona. Bueno, muchas gracias, Listo, vale. Leti. Leti, eres Sí. afortunada, súper afortunada, tienes un hombre que te apoya y qué rico, y ojalá este testimonio que de alguna manera él está dando ayude a muchas personas pues a no cerrarse a que puede haber una pareja, que se puede construir algo, ¿cierto? Porque eso es muy importante. Leti, hay muchos mitos sobre la parte del trabajo, de laborar. Es muy cerrado el campo, o sea, realmente la gente en las empresas públicas y privadas, el tema es complejo, la mayoría escondemos que tenemos epilepsia, no lo vamos a poner, porque prácticamente eso es como que nos dijeran un no. Entonces, no sé si tú has vivido, ¿cierto? Como esa parte, lo laboral, has visto esas dificultades. Cuéntanos. Nunca coloco en el currículum que padezco epilepsia porque sabemos de antemano que las personas son ignorantes, ¿sí? Frente al tema de la epilepsia. Nomás son ignorantes en las instituciones educativas como por ejemplo la Universidad de la Amazonia, entonces, ¿qué se puede esperar de otras personas? Entonces, ¿qué me ha pasado? Siempre lo oculto y pues me desenvuelvo muy bien. Cuando a mí me va a dar una crisis, porque a mí me dio fue por lo emocional, ¿sí? Cuando estoy muy estresado, cuando estoy muy sola, ¿sí? Entonces, manejo ese tipo de situaciones y me presento también, me da el aura, como se llama, que es cuando tú presientes unos minutos antes que te va a dar, entonces yo me escondo o voy para que nadie me mire porque ya sé manejar la situación, ¿sí? Lo que hago es morder, torcer mucho la mandíbula, me despierto con muchísimo dolor de cabeza, solo quiero descansar, dormir y que nadie me moleste y me duele muchísimo la mandíbula. Entonces, cuando me va a dar ese tipo de cosas, sé manejar las situaciones en el campo laboral, he trabajado en Bogotá, Villavicencio, me he desempeñado muy bien en las labores que he realizado, siempre he trabajado en ventas y me he dado cuenta que puedo ayudar a otras personas emprendiendo, montando negocio, entonces he tenido ya 3 negocios con este que tengo ahora y pues la idea es que apoyarnos, ayudarnos para poder crecer y me encantaría contratar a una persona con epilepsia que sea la primera persona que se emplee en mi empresa que sea con epilepsia. Claro que sí. Lo que pasa es que de pronto, o sea, tú lo hablas y dices, bueno, yo sé qué hacer, ¿cierto? Pero como no todas las epilepsias son iguales, ¿cierto? Está esta, que es la tonicoclónica, la que de verdad la puede recibir un golpe y que las personas no tienen aura. Para muchos, aura es eso que uno siente antes de, pero desafortunadamente muchas personas la recibe el piso, el muro, y de pronto tienen unas epilepsias más complejas, entonces es más difícil ocultarlo en medio de una empresa, ¿cierto? O sea, es inevitable que no se den cuenta. Pero igual, por más que sea esa epilepsia, a ver, o sea, eso sería cerrarle el derecho al trabajo, o sea, sería bloquear a una persona en su derecho al trabajo, en su derecho a la educación. Ahora, ¿cuál es el tema? Que de pronto con el tema de la inclusión, pues ya la gente se va a tener que suavizar y las empresas se tienen que capacitar y no van a poder sacar a una persona así como así. Lastimosamente, pues la epilepsia no es una enfermedad como el cáncer, por decir algo, que es una enfermedad con estabilidad reforzada, que no los pueden sacar así como así, pero que obviamente ahora tiene una ley, que es la ley 1414 del 2010, que desafortunadamente es poco conocida, pero este es el momento de hablarlo. En este momento estamos enfrentándonos a un desabastecimiento de medicamentos que incluso lo sacó un canal, Caracol Noticias, y yo creo que es el momento también de mostrar esa ley, de que la conozcan, de que la bajen de Google, o sea, no es algo imposible, que la tienen que conocer los pacientes, el gremio médico, porque realmente ni siquiera la conocen.
sea, ni siquiera sabe que existe. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que aprender pues como a valer nuestros derechos. Tú hablabas de emprendimientos. Yo sé que tú tienes un emprendimiento. Cuéntanos por qué nació ese emprendimiento, qué es ese emprendimiento. Cuéntame todo lo de tu emprendimiento. Bueno, Carolina, primero muchas gracias por preguntarme, porque vamos a hablar del tema del emprendimiento y el por qué surgió, y esa es una muy bonita pregunta. Entonces resulta que siempre nosotras las personitas que padecemos de epilepsia tendemos a tener un cerebro sobreexcitado. Entonces, si tú te da ira, si a una persona le da ira, normal que no padezca de epilepsia, le da ira, entonces va a sentir, digamos, un 60%. Nosotras y nosotros tenemos un 100% de una vez. O sea, eso es lo que en mi caso personal sucede. Si a mí me da ira, entonces así, o si me siento triste, paso al menos 100 de un momento a otro. Entonces, ¿qué pasaba antes del tema del emprendimiento? Empecé a manifestar, a revisar todo este tema universal de las energías, de la meditación, y eso me ha ayudado en gran manera, se lo súper recomiendo. Al ver que a mí me encantaban mucho las velas, sí, o sea, a mí me encanta el tema de las velitas, encender velitas, incienso, relajarme y todo este tema. Entonces le dije a mi esposo, ay, amor, mire que a mí me gustaría hacer unas velitas, mire que por ahí vi un curso y entonces me encantaría. Y bueno, en los cursos pues dicen que bueno, que la inversión es súper chiquitica y eso pues en realidad es mentira. Pero ahí se invirtió en el curso como por hobby. Y bueno, yo empecé a hacer las velitas y olían muy rico, y pues el tema de que mis velitas son elaboradas no en parafina, eso ayudó bastante porque la parafina es tóxica. Aprendí que todo lo que yo hacía era súper tóxico porque son provenientes del petróleo y del carbón. Conocí las otras ceras que además son humectantes. Y bueno, empecé a hacer velitas para mí, mi esposo fue llevándolas a la oficina porque pues también le gustaron, y en la oficina le dijeron, ay, mire qué tan rico, que huelen, ay, tan bonito, yo quiero, y entonces empezamos a hacer para vender y se empezó a invertir bastante. Y bueno, me capacité muchísimo más, lógicamente me tuve que capacitar con bastantes cursos, invertir bastante en educación primero antes de sacar una fórmula, porque todo esto es químico y sacar una fórmula propia, entonces eso es lo que no te enseñan o no, ¿sí? Entonces te enseñan todo lo que tiene que ver con procesos y todo, pero no te van a enseñar tu fórmula, porque es que también hay que tener en cuenta la parte personal y la parte social, la parte climática, entonces es más que todo eso con respecto cuando hablo de las fórmulas, todo esto es químico y todo. Entonces, sí, ahí vamos, estamos creciendo, están haciendo recompras y me encanta porque a mí me fascinan las ventas, me fascina el emprendimiento, tuve una veterinaria, tuve una tienda erótica, fue mi primer negocio, también tuve... Sí, entonces también tuve un emprendimiento que fue con Rosti, compraba los productos y los revendía, o sea, comercializaba los productos Rosti que ya no existen, esta es otra marca de la misma empresa. Entonces, pues eso ha sido como el trayecto de mi vida en cuanto a emprendimientos, porque pues uno no puede darse por vencido que porque no sirve una cosa, entonces ya nunca más vuelvo a invertir. No, uno tiene que continuar con la vida da muchas vueltas y cada cosa que tú haces, o sea, yo he vendido puerta a puerta, he vendido bombillos puerta a puerta, entonces cada cosa que tú haces te enseña algo, ¿sí? Y pues también es importante capacitarse con respecto al neuromarketing, en YouTube, en Internet encuentras muchísimo esto, y pues de eso se trata el emprendimiento, de la relajación, la meditación, el elemento fuego, el elemento aire, y ya, no sé qué más decirte. Bueno, ¿cómo se llama tu emprendimiento? ¿Dónde lo encontramos? ¿Tienes redes sociales? Cuéntanos. Claro que sí, gracias por esa pregunta. Mi emprendimiento se llama Lumiere Espiritual. Se encuentra así en como Instagram. lo estamos viendo aquí, aquí lo estamos viendo así, en tu nombre. Claro. Así. Exactamente, así aparece, Lumiere Espiritual, aparece en Instagram como tienda de regalos también, porque pues no solamente vendemos velitas, sino que también estamos creciendo exponencialmente, estamos vendiendo velas artesanales, porque son artesanales todavía, estamos vendiendo Prairie Wasmels, que son los mismos wasmels que se denominan a nivel nacional,
También estamos vendiendo los pebeteros, una cosa lleva a la otra, entonces los pebeteros sí los comercializo solamente, no los elaboro. Y también saqué un nuevo producto que es una bruma de ambientes que relaja, ambienta nuestros espacios, que los cascos, los carros, los cojines de los carros, tapetes, cortinas, ropa, no mancha. Entonces estoy sacando fórmulas muy, muy interesantes y de eso se trata, ¿no? Bueno, ¿y esto tiene domicilios o si yo estoy en otra ciudad lo puedo encargar dentro de la ciudad? ¿Manejas este tema para adquirir? ¿Cómo es? O sea, ¿lo manejas cómo? Por las redes. Claro que sí, nosotros hasta el momento somos tienda virtual, tenemos la planta de producción en el barrio Prados del Norte, en la ciudad de Florencia, Caquetá, pero ya estoy realizando envíos a nivel nacional, claro, ya me han encargado velas, o sea, ya Lumière está en todas partes. Ah, bueno, no, eso mejor dicho, una emprendedora. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Pero quería como rescatar como tu testimonio, porque obviamente eres una mujer que se ha movido mucho y seguramente hay muchos más, seguramente, desde diferentes aspectos, ¿no? Desde la parte del estudio, desde la convivencia misma con esta condición y ahora con tu emprendimiento, porque de alguna manera las situaciones a veces uno no se emplea en lo que estudió, por ejemplo, o sea, uno estudia una carrera con anhelo de practicarla, pero a veces la vida te pone en otro camino y sin embargo, mira, tú creaste un emprendimiento con cosas diferentes a lo que es el derecho, ¿cierto? Pero lo disfrutas y de alguna manera pues ahí se está sacando un lucro que es importante y un lucro y que de alguna manera pues te hace mover, ¿cierto? Que es lo más importante. Claro, sí, Entonces, claro, hoy me dijeron, bueno, Leti, ¿usted qué hace vendiendo, usted qué hace estudiando Derecho? Pero eso es muy bonito porque el Derecho ha aprendido muchísimo y pues también aparte del emprendimiento de Lumière Espiritual, mi esposo al ser contador público y al ser especialista, también tiene su propio emprendimiento, aparte también de trabajar como dependiente. Entonces, claro, no lo podemos encontrar en las redes, pero sí hace capacitaciones, es, mejor dicho, muy bueno para enseñarle a niños de primaria, secundaria y también tiene otras empresas a su cargo. Claro que sí. Bueno, la idea sería también como que la gente que está allá en Caquetá, pues conozca como lo que tú estás haciendo, que tienes este lugar y obviamente las personas que nos están viendo en redes sociales conozcan. Ahora vamos a colocar cómo te encuentran en redes sociales. Para que te sigan y pues nos muestres y conocer como todos esos productos e invitar a la gente a eso, a emprender, o sea, listo, pues no salió por el derecho o por la carrera X que de pronto estudié, pues miremos a ver qué hacemos en otras cosas. Yo creo que lo más importante es sentirnos activos, porque cuando una persona se siente activa, pues sale adelante. Yo lo he dicho mucho, no todos nacimos ni para ser abogados ni para ser ingenieros. A veces las capacidades no son las mismas y si, por ejemplo, mi hijo sabe hacer manillitas y de pronto su coeficiente intelectual no es para una universidad, ¿cierto? No siempre, sino para hacer algo más creativo, hay que potencializar eso creativo y va a ser el mejor en manillas y porque a veces tenemos como ciertos estereotipos, no, es que usted tiene que estudiar las carreras tradicionales. Ahora viene la inteligencia artificial que va a arrasar con todo y yo creo que va a ser hasta mejor porque nos va a tocar innovar, nos va a tocar ser diferentes y yo creo que a veces ser diferentes es lo que más cuenta, ¿no? Sí, claro, nos pueden encontrar como Lumière Espiritual, el número de teléfono WhatsApp empresarial es 310-278-2011, 310-278-2011. Entonces ahí se pueden hacer diferentes pedidos, tenemos muchos proyectos, quiero hacer también cursos virtuales, entonces eso también, eso es más adelante porque quiero capacitarme muchísimo más y poderles brindar toda la sapiencia que he aprendido
y mucho más. Bueno, Leti, gracias por aceptar mi invitación y bueno, esperemos que te vaya muy bien en tu emprendimiento y en toda tu vida. Muchas gracias a todos. Recordemos las redes sociales de la Fundación están ahí pasando. Fundación Renacer con Amor en Facebook. El celular es 312-788-4500 y el Instagram Renacer con Amor. Recuerden que nosotros tenemos unos grupos de apoyo virtuales, uno para pacientes, otro para cuidadores. No importa si no estás acá en Medellín, puedes participar e incluso tenemos uno para personas a nivel internacional. También tenemos un grupo de apoyo. Recuerden que nosotros cada jueves tenemos un programa diferente con médicos, con testimonios, donde la idea de la fundación es esa, educar, desmitificar la epilepsia y encaminar un poquito a aquellas personas que apenas están recibiendo un testimonio, un diagnóstico y que pues no ha sido, que no es fácil, pero que sí se puede llevar también una vida normal dentro de lo normal, ¿cierto? Entonces, muchas gracias a todos, gracias Leti y feliz noche a todos.